Buenos días, hermanos. Bien, vamos a comenzar con nuestro estudio que hemos estado llevando a cabo. Antes que nada, hace 15 días estuvimos allá por Veracruz y la Iglesia de Cristo los manda a saludar. Es gozoso, ¿verdad? Ver a hermanos a donde quiera que tú vas, llegar y decir, ¿sabes qué? Busca una iglesia y encuentras una iglesia de Cristo. Porque pueden haber muchas, pero solamente una tiene la verdad. Y es gozoso conocer a varios hermanos que se reúnen, cantan alabanzas, llevan también estudios y estamos todos luchando por nuestro mismo objetivo, llegar a Dios, permanecer fieles, recibir una corona. Y es gozoso, hermano. Hemos estado viendo y introducimos una clase. ¿Quién se acuerda qué es lo que estamos viendo para no darles el título? El libro de Efesios, dice nuestro hermano Adrián. ¿Quién lo apoya? Ah, varios, eso es bueno. Estamos viendo el libro de Efesios, ¿verdad? Y es interesante ver este libro, cómo es que Pablo da la introducción. Pero podríamos ver, como nos decían nuestros hermanos anteriormente, que es una carta tal vez muy chiquita, pero te enseña grandes cosas, que te enseña a meditar, a pensar en todo lo que tú estás llevando a cabo y te lleva mucho a analizar acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro hermano Samuel nos estaba hablando cuando él dio la introducción acerca del tipo de ciudad que era. Cómo era una ciudad donde sacaban el mármol, te sacaba algunas imágenes de aquella ciudad. También te hablaba acerca de la idolatría, que tenían una diosa principal. ¿Cuál era la diosa principal? Dulce, ¿cuál era la diosa principal? Diana, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hasta en Hechos dice que, Hechos capítulo 19, versículo 34, que para hacer callar a algunos apóstoles gritaron como 2 horas? ¿Diana de qué? De los efesios. Porque esa era la idolatría que ellos tenían. Era una ciudad que tenían muchos dioses. También la gente era muy rica. La gente que estaba ahí, que vivía en aquella ciudad, no era cualquier persona, era gente que tenía dinero. ¿Por qué se sabe? Porque encontrabas tú esculturas o pisos, así como este, digámoslo, que eran piedras chicas que formaban un león y formaban varias aves o varias cosas, pero ese trabajo costaba muchísimo dinero. Inclusive nada más se veía en los templos grandes, pero había casas en aquellos lugares, en Efesios, que los tenían. Eso quiere decir que la gente que estaba viviendo en aquellas casas no era gente cualquiera, era gente que tenía dinero. También vimos, hermano, que ellos tenían mucho conocimiento. No era cualquier persona. Una persona normal no podía venir y obtener buen conocimiento porque no había bibliotecas. Solamente se podía, hermano, que tuvieran dinero y pudieran trasladarse a las bibliotecas para poder aprender. Y en aquel tiempo solamente había algunas. Una de las más grandes era Alejandría. Y para poder viajar a Alejandría se necesitaba mucho dinero, se necesitaba mucho tiempo. ¿A quién de ustedes les tocó ir a la biblioteca? ¿Cuánto nos hacíamos? Bueno, yo nunca fui, la verdad. ¿Verdad? A mí me decían, pero yo no iba. Yo era como aquello, está muy lejos. Pero ibas a la biblioteca y te pedían que leyeras. En aquel tiempo no todos sabían leer. Los de Efesios sabían leer, inclusive tenían otra diosa que creo que se llamaba Sofía y su nombre era Sabiduría. Y cada vez que iban a entrar a la biblioteca, porque Efesios era otra ciudad que tenía biblioteca, tenían que llevarle una ofrenda y decirle, me vas a compartir de tu sabiduría. O sea, la gente de ahí, hermanos, tenía riqueza, tenía conocimiento, tenían tantas cosas, hermano, que nos estuvo hablando nuestro hermano Samuel. Y hace 15 días estuvimos viendo una parte muy interesante. ¿Alguien sabe cuál es? Hermana Rocío, usted alzó la mano antes de que se arrepienta. Nos habló de ser adoptados. ¿De ser adoptados? ¿De qué más? Que fuimos predestinados también. Que fuimos predestinados, ¿verdad? Nos habló de la predestinación. ¿Qué es predestinación, hermano Paco? Ya estábamos destinados desde antes. Que estábamos destinados desde antes, que había un plan,
que había una estrategia de parte de Dios, que nos ponía nuestro hermano también el ejemplo como alguien de un director de una película, que sabe todo el guión, que sabe qué escena va a seguir, qué va a pasar. ¿Va? También podemos verlo como cuando tú sales de viaje, sabes que te vas a ir a un lado, pero también sabes que vas a tomar ciertos lugares de descanso, ciertos lugares que vas a pasar, echar gasolina, o sea, sabes muchas cosas, pero ya llevas un plan. Y nuestro hermano nos hablaba que Dios tuvo un plan, que predestinación es algo que ya está planeado. Leíamos ahí en Efesios capítulo 3, perdón, capítulo 1, vamos a Efesios capítulo 1, que es lo que estábamos leyendo hace 15 días. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Alguien que le quiera dar lectura, hermano? Nuestro hermano Ismael, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Leíamos esa parte donde dice que Dios tiene un plan y una predestinación. Y es muy importante, hermano, entenderlo esto. Porque quiere decir, hermano, que desde la creación Él tuvo un plan. Escogió un pueblo. ¿Qué pueblo fue? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Y se creían muy importantes. Y eran tan importantes que se creían porque decían, Dios nos escogió aparte de todas las naciones. Ustedes son impuros, a ustedes Dios no los quiere, pero a nosotros sí nos quiere. Pero en su predestinación viene diciendo Pablo y dice, no es así. Viene también que hubo un día de salvación y que también tomó a cuenta ¿a quién? A los gentiles. Y los gentiles somos nosotros. Y que hay un plan para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros lo aceptamos. Y en la predestinación creemos que va a haber un fin y que hay un cielo, hay un infierno y que todo ya está planeado, que ya está estratégicamente. Y ahí vamos a ver más adelante otro tema, que es el tiempo eterno y el tiempo cronológico. Pero no nos vamos a meter mucho en ese tema, hermano. Pero Dios tiene todo un plan, hermano, de cómo puede salvar al mundo. No puede haber gente, hermano. No puede haber alguien que no haya conocido de Dios. Porque una de las cosas que viene en la escritura es, Dios va a venir hasta que el evangelio sea predicado en todo, ¿qué? El mundo. Y luego dice otra parte donde dice, y Dios está retrasando su venida, esperando a que todos vayan al arrepentimiento. Hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros podemos caer en el error que cayeron el pueblo de Israel y decir, pase lo que pase, yo ya iba a ser salvo. No, hermano, usted tomó la decisión de seguir a Dios o no seguir a Dios. Porque es lo mismo que una persona cuando muere. Sabe que cuando una persona muere dice, pero él nunca se le presentó el evangelio. Claro que se le presentó el evangelio. Pero Dios nos dio el libre albedrío de decidir si lo seguimos o no lo seguimos. Nos presentó la verdad cuando tú te acercaste, hermano, y tú decidiste si lo seguías, venías, te bautizabas, y ahí fue cuando Dios te da la lección de elegir, hermano. Acuérdese, le voy a poner un ejemplo. Número 1, Adán. Cuando Dios llegó al jardín del Edén, dice que mandó a traer a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía que había pecado? Claro que sabía, pero le estaba dando la oportunidad de que confesara lo que había hecho. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerda del pecado de Acán cuando entraron a Jericó y que todos los tesoros iban a ser para dedicarlos a Dios? Pero Acán dice que entró, vio una piedra de oro, una piedra de plata, un manto babilónico y lo fue y lo escondió. ¿Dónde? Debajo de su tienda. Y cuando Dios llama a Josué, le dice, hay alguien que pecó. Los vas a poner por tribu y los vas a pasar y yo te voy a decir quién. Imagínese Acán cuando estaba ahí, sabía que había pecado.
Dios pudo haberle dicho, Acán fue el que pecó, pero le estaba dando la oportunidad para que se arrepintiera. Pasó una tribu, pasó otra hasta que llegó a la de Acán. Luego los pasó por familia, y cuando estuvo Acán en el juicio, que un día sí vamos a estar nosotros, le dijo, tú eres el que pecaste. Tuviste tanto tiempo de arrepentirte, pero no lo aceptaste. Hermano, tuvo la decisión como Pedro. Cuando Pedro lo negó, cuando Pedro le dijo, yo sé que me vas a negar antes que cante el gallo, ¿cuántas veces me vas a negar? 3. Y después vino y lo restauró, y él tomó la decisión. ¿Sabe quién me llama mucho la atención, hermano? Judas. Porque Judas había escuchado de Jesús, había estado con Jesús, sabía que había una salvación, lo vendió, pero no hubo arrepentimiento, hermano. Dios no lo obligó. Dios le dijo, tú me escuchaste el mensaje, tú estuviste conmigo, viste cómo alimentamos a 5,000, viste cómo calmé las olas del mar, viste cómo sané varios enfermos. ¿Pecaste? Sí. ¿Me traicionaste? Sí. Pero ¿cuál fue tu decisión? ¿Arrepentirte o vivir con eso? El día de hoy, hermano, es nuestra decisión si le seguimos o no. Es su decisión si sigue aquí con fe, creyendo, manteniéndose, o no lo es. O se va a quedar como el rey Agripa, hermano. ¿Se acuerda del rey Agripa? Dice que Pablo le empezó a contar todo su testimonio, y el rey Agripa lo voltea y le dice, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. ¿Sabe cuánta gente ha venido aquí? Ha escuchado el evangelio, ha dicho que sí, o hasta dice, por poquito y me bautizo, ya no voy a regresar. Tuvo su decisión para poder ser salvo, pero no lo aceptó. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros, hermano, somos gentiles y hemos sido adoptados porque estamos en el plan de Dios, pero Dios no lo va a obligar. Dios no lo va a tener aquí a la fuerza. Usted decidió inclusive venir, bautizarse y venir hoy. Decide si estar aquí presente o no estar presente. Usted decide si acepta la palabra o no acepta la palabra. Cada quien decide, pero el plan está, el fin está. Y también, hermano, hay algo por el cual nosotros podemos ser salvos, porque dentro de su predestinación está la redención. Vamos a Efesios capítulo 1 ahí, versículo 7. Alguien que le quiera dar lectura, hermano. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Gracias, hermano. ¿Qué es redención? ¿Alguien sabe qué es la palabra redención? Hermano Adrián. Es un sinónimo de una meta, un triunfo o alcanzar un objetivo. Alcanzar un objetivo. ¿Alguien más? Mira, redención. En la palabra, en la Biblia, en la escritura vamos a encontrar muchas veces esta palabra y va a querer decir liberar. En el Antiguo Testamento también la podemos encontrar como vengar, pero también rescatar, redimir, pagar el precio para liberar a alguien de la esclavitud. Y es que Pablo, hermano, va a entrar a hablar acerca de la esclavitud. Y es que el pueblo de Efesios sabía muy bien qué era la esclavitud, porque ellos tenían gente que era esclavos. Muchos cristianos tenían de los que eran esclavos y no podían tener libertad. Ellos sabían cuál era la vida de un esclavo. ¿Usted cree que ellos podían tomar la decisión de irse? No. ¿Usted cree que ellos tenían la decisión de hoy no trabajar? No, porque son esclavos. Sabía lo que iban a entender. Muchos también que se acercaban a la escritura probablemente pudieron haber sido esclavos y sabían que no hay libertad, hermano. Nosotros no lo llegamos a comprender mucho porque no hemos vivido eso, pero la gente que vivió en aquel tiempo sabía muy bien qué era la esclavitud, sabía que no había libertad, sabía que tenían que obedecer, se enfermaran o estuvieran sanos, tenían que hacer lo que se les pidiera, si les gustara o no les gustara, tenían que hacer lo que se les pidiera, porque ese es el tipo de esclavitud que vivían, hermano.
Mire, yo me puse a investigar un poco acerca de cuánto valdría un esclavo. Y es que antes los esclavos eran caros. Antes los esclavos valían demasiado. También podemos ver cómo es que la gente se volvía esclavo. Pero mira, un esclavo actualmente, probablemente en este tiempo, un esclavo podría valer entre 170,000 a 700,000 pesos. Y eso dependiendo el tipo de esclavo que fuera. Como los futbolistas, ¿se acuerdan? ¿Cuánto no vale Messi? ¿Alguien de aquí sabe de fútbol? Yo no sé de fútbol. Pero no, ¿cuánto no vale Messi? ¿Cuánto no vale Cristiano Ronaldo? Millones, hermano. Y para que se lo puedan llevar a otro equipo tienen que superar lo que le están pagando para que él pueda aceptar pagar. En aquel tiempo, hermano, también tenía que ver qué tipo de esclavo era. ¿Usted ha visto películas donde le revisaban los dientes? Y a ver qué tal tenían los dientes. Y que lo revisaban qué tal de músculo tenía. Y tenía que ver y a eso era lo que le valía a un esclavo. Y no es por nada, hermano, pero en la Biblia y en muchas partes, el hombre es el que valía más dinero. De entre de los que tuviera de 20 a 70 años, es el que más valía. ¿Por qué? Porque tenía más fuerza para trabajar. Porque se podía usar más. Porque no se podía enfermar tanto. Tenía que ser resistente. Una mujer de la misma edad de 20 a 70 años valía mucho menos. ¿Sabe cuál era la razón? Porque si se embarazaba, ¿cuánto tiempo tarda en aliviarse? Las que ya se aliviaron, 9 meses. Y luego los cuidados que necesitaba, hermano. O sea, no era fácil tenerlo. Quiero decirle también que los niños de 5 años a partir eran también, hermano, más baratos. Y los vendían mucho más, ¿por qué? Porque necesitaban más cuidado. Porque echaban a perder las cosas, porque no tenían experiencia. No los podían explotar al máximo, pero valían mucho menos, hermano. ¿Cómo se hacían esclavos? Es la otra pregunta. Muchos de ellos nacían esclavos. Algunos ya nacían ahí y se acostumbraban a vivir esclavos. Inclusive, hermano, había gente que prefería o esclavos que tenían hijos. ¿Y sabes cuál era lo que ellos preferían? Era abandonarlos en la ciudad y dejarlos ahí con la esperanza de que alguien pasara, lo recogiera y ese niño pudiera ser libre. ¿Sabes quién los recogía muchas veces? La iglesia del primer siglo. Ellos pasaban, por eso en los escritos de Hechos encuentras que dicen, tenemos que ver a los huérfanos, porque había demasiados, hermano. Y a eso le sumas a los de los romanos, la iglesia tenía un gran trabajo, pero preferían dejar a sus niños, hermano, para que vivir esclavo. ¿Cómo, hermanos, cómo se hacían esclavos? Cuando se endeudaban demasiado y no podían pagar. ¿Quién se ha endeudado y no ha podido pagar? Nadie. Pero cuando se endeudaban demasiado y no podían pagar, hermano, es cuando se empezaban a hacer esclavos. Digamos que hoy David debe 500,000 pesotes y no los puede pagar. Y llega alguien y le dice, a ver, vamos a ver a tu esposa y a tus niñas. ¿Cuántos años tiene Shadi? ¿Cuántos años tiene? 20. Pues vamos a darte los 170, pero me vas a dar a tu hija. Y te vas a dar los otros te vas a dar a tu esposa por los otros 170. Y yo me los llevo. Y para cubrir la deuda, pues tú también te vas a venir. Y si te quieres liberar, tienes que pagarme los 170,000 más todo lo demás que he gastado para que tú puedas ser libre. ¿Te imaginas que alguien pudiera ser libre así? O sea, era demasiado, hermano. La gente se estaba esclavizando por eso. Inclusive hay una parábola ahí en Mateo, capítulo 18, versículo 21, donde habla de aquel que se le perdonó demasiado y que lo mandaron al juez, iban a vender a su familia y que él suplicó y todo y le dijeron, va, te perdono lo que me debes, y salió muy contento. Pero saliendo allá afuera encontró a uno que le debía y ¿qué hizo? Le cobró todo y lo mandó a la cárcel. Y cuando se enteró el juez lo vuelve a traer y le dice, yo te perdoné aún más y tú no pudiste perdonar al que te debía menos. Vendan todo lo que tienen, hermano. Porque la esclavitud la entendían muy bien, hermano. ¿Qué se les pedía, hermano? ¿O en qué trabajo? Uno, agricultores.
No tenían derecho y tenían que trabajar. Dos, hermano, hacían trabajos domésticos. Les limpiaban todo lo que quisieran. Hermano, no solamente eso, había oficios especiales. Porque como algunos se hicieron esclavos, algunos eran maestros. Y entonces eran maestros para sus hijos. Otros eran médicos. Otros eran contadores. ¿Se acuerda de José el soñador, que todo le dejaban a su mano porque todo prosperaba? Porque tenía una habilidad. Hermano, también se podían vender o intercambiar por cualquier cosa, no tenían derecho. También lo que se podía hacer era casarlos o descasarlos como le quisiera al dueño. Otra de las cosas, hermano, que se podían hacer con los niños era tenerlos y ellos los ponían o los usaban trabajando sexualmente. De hecho, de ahí viene la palabra pedófilo. De ahí viene, es una palabra griega, porque agarraban muchos a los niños y de ahí ellos abusaban. ¿Por qué crees que preferían dejarlo, hermano? O sea, la vida de esclavo, hermano, no era completamente agradable, era difícil. ¿Sabes que Pablo les va a empezar a decir hoy, hermano? Les va a empezar a decir, muchos de ustedes ya se acostumbraron, pero ustedes van a saber lo que es la esclavitud. Saben lo que es, pero Satanás los ha hecho esclavos a cada uno de ustedes. Y es que, hermano, en realidad el mundo es muy atractivo. Es tan fácil vivir, hermano. Es tan complaciente vivir. Pero cuando te atrapa el pecado, hermano, ya no es tan fácil. Cuando tú ya estás ahí en el pecado, hermano, ya no es sencillo. Porque yo les quiero preguntar algo, hermano. ¿A poco no todos sabemos qué está mal y qué está bien? ¿O aquí hay alguien que no sabe? Todos lo sabemos, ¿a poco no? ¿Saben que matar es malo o es bueno? Sabemos que es malo, hermano. Hasta allá afuera, por eso se andan escondiendo. El que mata no anda libre. Se está escondiendo, hermano. ¿Sabe que robar es malo? Todos lo sabemos, hermano. Todos sabemos que robar es malo. Nadie nos tiene que venir a decir que es malo robar. Nadie nos tiene que venir a decir que es malo adulterar. Sabemos que es malo. Por eso la gente se anda escondiendo. Por eso la gente cuando adultera no lo anda publicando, anda a escondidas. Sabemos que fornicar es malo. Sabemos que mentir es malo. Sabemos que juzgar es malo. Sabemos que criticar es malo. Sabemos que hablar groserías es malo. Lo sabemos, hermano. Y hay veces nosotros, la iglesia que estaba en Efesios, como la que estamos el día de hoy, podemos estar cayendo, hermano, en ese tipo de esclavitud. Hay gente que ya no puede vivir sin mentir. Hay gente que ahora hasta nos ha acostumbrado a decir que son mentiras piadosas. Hay gente que nos ha dicho, te voy a hacer una crítica constructiva, pero para criticar tú ya debiste de haber juzgado. No hay crítica constructiva. Hay alguien que está juzgando. Hermano, no, nosotros sabemos que es malo. Y podemos ver, hermano, que nosotros podemos estar ahí tranquilos, pensando que estamos bien, pero en realidad no estamos bien, hermano. Y estamos cayendo en una trampa que no vamos a poder salir nunca. Quiero que alguien lea Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Le voy a pedir a nuestra hermana Katy que me haga favor. Santiago, ¿sí? Santiago. Bueno, nuestra hermana Nancy. Bueno, mire, ahí está nuestro hermano Paco. Le voy a pedir también a nuestra hermana Rosario que lea Juan capítulo 8, versículo 44. Y le voy a pedir a nuestra hermana Dulce que lea Juan capítulo 8, 34. Santiago 1, 14 y 15. Primero nuestra hermana Catita. Sí, ok. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia después de concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Verdad? Dice, te va seduciendo, es atractivo, te va a encantar, pero te va a ir consumiendo poco a poco, hermana.
Rosario. Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Gracias. Mana Dulce. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, es que poco a poco. El pecado es muy atrayente. El pecado te va haciendo sentir bien. Primero suena atractivo. Después te va consumiendo. Después no puedes vivir con él. Y después tú ya estás, Dios, creo que yo no te agrado. Creo yo nunca voy a poder ser libre. Si no me cree, pregúntele a una persona que ha estado en drogas. Quiere salir, pero ¿cómo le cuesta trabajo salir? Pregúntele cómo inició. Y nada más empezó diciéndole, te vas a sentir bien, vas a estar tranquilo, vas a sentir que todo lo puedes, te vas a relajar. Y empezó a sentirse bien, pero su vida empezó a decaer. Su piel, su apariencia, empezó a cambiar, hermano. Y ahora que se quiere liberar, ya no puede liberarse. Pregúntele a alguien que robó y que ha robado y que ha estado robando todos los días y que ahora está en la cárcel y dice, mira lo que he hecho, mira en qué he caído. Mira la familia que he perdido. Pregúntele a aquella persona que tiene adicciones sexuales, que no puede dejar de ver pornografía, que no puede ver de estarse escondiendo qué es lo que trae, hermano, y que no puede liberarse. Pregúntele a una persona que es homosexual, hermano. Conocí a un muchacho que siempre lo veía y usted lo veía y estaba enojado, de repentito contento, luego le hablaba a uno bien, luego mal y uno se queda, pues ¿qué tiene, no? O sea, uno se empieza a pensar, pues, ¿qué le pasó? Acaba de amanecer, acabamos de llegar a trabajar. ¿Y por qué siempre estás así? Cuando uno se da cuenta que está batallando con su sexualidad, hermano, entiende que él está batallando, que él está luchando, porque su cuerpo le dice que no es algo normal lo que él está sintiendo. Pero la pregunta interesante es, ¿dónde empezó, hermano? Porque es atractivo el pecado, porque lo va a traer. Y a muchos de nosotros nos ha hecho esclavos. Y a usted le gusta mentir. Así es Satanás, hermano. Satanás es como el león rugiente viendo a quién devorar. Lo está observando. Sabe dónde voy a caer yo. Sabe dónde va a caer Conchita. Sabe dónde vamos a caer cada uno de nosotros. Y nos lo va a poner bonito y hermoso, hermano. Hay una historia que en algún momento escuché hace mucho tiempo. Dice que este muchacho era alguien que había nacido en la iglesia de Cristo y siempre estuvo en la iglesia de Cristo. Y que un día, hermano, se levantó y dijo, pues yo nunca he pecado, nunca he ido a fiestas, nunca he ido a bares, nunca he hecho lo que tenía que hacer. Lo voy a planear, así como todos planeamos luego, ¿verdad? Lo voy a planear. Un sábado, un viernes, me voy a ir de fiesta. Me voy a drogar, me voy a meter de todo. Voy a buscar una muchacha, voy a tener relaciones. Hermano, dice que él se fue, hizo todo lo que tenía. En el antro encontró a una muchacha bonita, bien atractiva. Y él dijo, pues mañana, domingo, yo me repongo y voy arrepentido. Dice que se fue a un hotel, durmió con ella. Y al despertar no estaba, pero que encontró en el vidrio, en el espejo, perdón, que decía, bienvenido al mundo del SIDA. Y me acuerdo muy bien porque el hermano decía, solamente le faltó, solamente una cosa, solamente un día. Necesitó Satanás para destruir la vida de ese joven. Porque todos iban a dar cuenta de lo que había hecho. Porque no lo pudo esconder. Porque cayó completamente. Hermano, usted tiene que estar ahí presente, hermano. Tiene que estar atento a no caer, a no creer en las mentiras. A estar alerta, porque dice la escritura, mantente velando, porque el enemigo va a estar atento a qué vas a caer tú. Si usted ha identificado que ha mentido, si usted ha identificado que le gusta robar, si usted le ha identificado, hermano, empiece a cambiar, empiece a ser diferente. A lo mejor ahorita se siente bien y dice, no, esto que está hablando el hermano no tiene razón, pero va a pasar el tiempo, hermano. Y puede que usted después esté diciendo, yo no puedo salir de aquí. Y para salir de ahí cuesta mucho trabajo como un esclavo. El esclavo tenía que pagar más de lo que tenía. Muchos de ellos, hermano, ya se habían resignado a ser esclavos.
¿Sabe qué es lo peor, hermano? Que muchos de nosotros ya nos hemos resignado a vivir en pecado. Ya no va a hacer nada. Ya usted puede estar aquí presente, pero viviendo en pecado. Ya usted puede estar aquí diciendo, pues a ver cuánto tiempo duro, porque ya no siento la misma comunión. Pero usted está cayendo en aquel lugar. Hermano, solamente Pablo les estaba diciendo a estas personas, a los efesios, y les decía, para que ustedes sean libres, se necesitó la sangre de Jesús para pagarlos y serlos libres. Y es que, hermano, Él nos ha justificado. Y Él vino y dio su vida y en su predestinación planeó la redención. Dijo, ¿cómo voy a hacerlo? Lo voy a pagar con mi propia vida. Les voy a dar la salvación a los gentiles. Y los voy a redimir y los voy a justificar. ¿Sabe qué es la palabra justificar? Es un documento, digámoslo así, que lo acredita que usted sea libre. Es como cuando agarraban, porque un esclavo en aquel tiempo le ponían ¿qué? Un arete. O lo marcaban en su piel, y cuando iba caminando allá afuera y alguien le veía el arete o le veía la marca, le decían, un soldado, a ver, ven, tú eres esclavo. Sí, pero soy libre, compruébame que eres libre. ¿Cómo me lo vas a comprobar? Y enseñaban una piedra blanca. Y esa era su libertad. ¿Han visto la película del gladiador? Y que sacaban una espada de madera y eso quería decir que eran libres. Eso es la palabra justificar. Nosotros hemos sido liberados por medio de la redención que hizo Jesús. ¿Qué significa, hermano? O que nosotros le llamamos gracia. Y gracia es un regalo no merecido. Es un regalo, hermano, que hemos obtenido. ¿Y sabe cuál es lo que es la redención, hermano? Es el acto que nuestro Señor Jesús llevó. Marcos capítulo 14. Relata, hermano, todo acerca de cómo nuestro Señor Jesús sufrió, pasó. Desde que Él estaba en el monte, hermano, del que Él empezó a llorar y a orar perdón y que le escurría su sangre como gotas de sangre. Desde ahí empieza todo lo que es la remisión, hermano, todo el acto que Él hizo. Porque si usted lee Mateo 14, hermano, va a empezar a ver y dice que a Él lo golpearon. A Él, hermano, lo dieron de latigazos, lo azotaron completamente. Le pusieron una corona de espinas. Había quienes le vendaron los ojos, le empezaban a golpear y decían, si tú eres Jesús, a ver, adivina quién soy. ¿Quién te golpeó? Lo escupieron, hermano. Lo llevaron ante un asesino y él, y decían, ¿a quién quieren que lo liberemos? Y su mismo pueblo, hermano, la misma gente que sanó, la misma gente que estuvo con él, que lo recibieron, que estuvieron, dijeron, suelta, ¿a quién? ¿Se acuerda a quién tenía que soltar? A Barrabás. ¿Y a él qué quieren que haga? Crucifíquenlo. Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido traición de alguien? Yo he sentido traición de veces de gente que tú ayudas, y de repente te dicen todo lo demás y dices, no sabes lo que ha pasado, no sabes lo que hace. Imagínate Jesús, hermano, que les dio de comer, los alimentó, los sanó, les predicó. Mucho tiempo que pasó hambre y decía, vienen como ovejas sin pastor, y se ponía a hablarles y no descansaba y estuvo con ellos, y de repente dice, crucifícale. Y luego se burlan de él, lo hacen cargar su cruz, llega a la cruz, le clavan, lo pican de todos lados. Y todavía pasan los sacerdotes y le empiezan, dijiste que ibas a construir el templo y no te puedes salvar tú. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho? Dices que alabas a Dios y te ve un peor y ni te escucha. Dijiste, bájate de la cruz y todos vamos a creer. Hermano, todo eso pasó Jesús. Y todavía termina él diciendo, perdónalos porque no sabes qué, lo que hacen. Hermano, Jesús nos ha hecho libre. Mi pregunta sería, hermano, vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 11. Voy a pedir a nuestro hermano Paco que lo lea.
Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el 12, hermano, por favor. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias. Por la gracia nos regaló eso, hermano. Y no fue para un hombre, fue para quienes, para todos. Yo no di mi vida por ti. Ismael no dio la vida por ti. Y esta iglesia le pertenece a quién? A Dios. Porque Él pagó por cada uno de nosotros. Porque Él nos liberó. Porque te dio la elección si lo aceptabas o no lo aceptabas. Pero la pregunta que te tengo es, ¿qué nos hace salvos? ¿Tu dinero? No. ¿Tus estudios? Tampoco. ¿Tu trabajo? Tampoco. ¿Tu color de piel? Tampoco. ¿Nos hace salvo? Que Dios lo hizo, que Jesús dio su vida. Y sabe, hermano, en el versículo 2 leíamos la palabra impiedad. Versículo 12, perdón. Y la palabra impiedad que viene ahí, su significado, el que le da ahí es falta de reverencia. ¿Sabe, hermano? Si nosotros de aquí hemos aceptado, han pagado nuestra libertad, mi pregunta es, ¿respetamos a Dios o no lo respetamos? Porque yo me acuerdo antes, mi mamá me platicaba que cuando había gente ahí, gente grande, para hablar qué es lo que se tenían que hacer luego, se quitaban ¿qué? El sombrero, ¿verdad? Y bien educados. Y si tú interrumpías una plática de un adulto, ¿qué te decían? Dice David, vete para allá. Y a Adrián le golpeaban, vete por allá, no estés, porque es plática de adultos. Y no vas a escuchar y no vas a interrumpir. Si usted le daba la opinión a su papá de algo y cree que lo escuchaba, le decía, no, eres un niño, todavía no sabes. Espérate, vamos, yo sé lo que hago. Hermano, se había respeto. Pero es tan triste, hermano, que Dios haya pagado nuestra libertad y nosotros seamos tan irrespetuosos. ¿Qué es el servicio, hermano? Y estamos platicando. ¿Qué es el servicio? Y el teléfono está suene y suene. Que cuando a un hermano le dice, ¿sabes qué, hermano? Tú das la clase, das esto, y usted diga, no, yo no, es que no estoy bien. Había un hermano que conocía que siempre que nos acercábamos a él y que le decíamos, oye, ¿puedes orar? Él te decía, no, yo no estoy bien. Bueno, no estás bien. La primera se la creí y dije, bueno, hermano, voy a orar por ti para que estés bien. Luego le volví a decir, decía, no, es que no ando bien. Y luego le volví a decir, y nunca andaba bien, hermano. No puede ser que como hermanos no queramos dirigir los coros, no queramos dar clases, no queramos ayudar cuando es un gran privilegio, cuando Dios dio la vida por nosotros. Cuando a nadie valíamos para nadie y Él vino y dijo, yo te voy a aceptar en mi pueblo, te voy a enseñar la verdad, pero ven y sírveme. Qué falta de reverencia, hermano, que algún hermano diga, yo no estoy preparado para dar una clase y llevas años siendo cristiano. Qué triste, hermano, que no puedas dirigir. Qué triste y falta de reverencia, hermano, que tengamos mucho tiempo aquí y no queramos trabajar para Dios. Pero sí queremos aceptar todos los beneficios. Hermano, hubo una redención. Y esa redención no la hice yo. No la hizo Adrián, no la hizo David, no la hizo Ismael, no la hizo Héctor, no la hizo nuestro hermano Manuel. No. Esa la hizo Jesús. Y cada quien decidimos cómo le agradecemos o no le agradecemos. Yo le hablaba de la parábola del deudor. Y sabe que hay veces somos como él. Salió y en vez de haber perdonado al que le debía mucho menos, salió y él sí quiso que le pagara. Hermano, Dios le ha perdonado. Dele a Dios lo que se merece.
que no se le olvide. Porque un día vamos a estar delante del juez. Y Él nos va a decir, dice en Hebreos, quiero terminar con esto, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos 10, 24. Dice así. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día, ¿qué? Se acerca. El día viene, hermano, y que no nos encuentren faltándole al respeto a Dios. El hijo pródigo dice que el hijo pródigo se fue. ¿Se acuerda del hijo pródigo de la parábola? Él ya era un hijo, ya era un cristiano, por así decirlo. Ya era alguien que había conocido a Dios, pero se fue a vivir el mundo. Pero volvió en sí. Y su padre lo estaba esperando. Si usted no ha estado viviendo como Dios quiere que viva, es momento que usted le diga a Dios, te he faltado al respeto. Sé que diste la vida por mí, sé que me has bendecido, sé que me has cuidado, sé que eras esclavo, pero hoy voy a cambiar. Hoy me voy a entregar a ti y hoy voy a ser diferente por ti. Nuestro Dios se merece lo mejor. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a entonar los coros siguientes. Hoy es un día de gozo, hermano, saber que Dios nos ha redimido. Esperemos a nuestro hermano. Vamos a estar. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén.
Los que no sabemos, recuerde que este tiene su contestación de la mujer, que es "Oh en ti, Señor". Vamos a entrar. Oh en ti, Señor, deposito mi fe. Oh en ti, Señor, deposito mi fe, porque yo sé que tú eres mi Dios, Dios del cielo y la tierra, y por eso en ti deposito mi fe. Oh, en ti, Señor, yo encuentro la paz. Oh, en ti, Señor, yo encuentro la paz, porque en ti yo encuentro perdón, perdón de mis pecados, y por eso en ti yo encuentro la paz. Oh, en ti, Señor, yo quisiera crecer. Oh, en ti, Señor, yo quisiera crecer, porque así estaré junto a ti, caminando con Cristo, estaré junto a ti. Cristo llevó mis pecados, por ti, por él. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Bien, podemos tomar asiento.